Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sean mis primeras palabras para saludar a esa compañera de ruta tan dura e indeseable de la pandemia. Me tiene secuestrado el programa y no hay manera de que abandone su primer puesto en el comentario. Me asusta todavía, temo sus rebrotes, recibo noticias tristísimas de amigos, de colegas fallecidos y honestamente uno no sabe qué hacer con este azote, que no sea transmitir la alarma personal, pedirle a los demás prudencia, que tengan presente la distancia, que no abandonen la mascarilla, porque es muy taimado el virus, muy asesino, y no sabemos cuándo ni cómo nos volverá a atacar. A veces digo, estaré padeciendo el síndrome de Helsinki, porque eso establece la tesis de que el secuestrado termina por tomarle afecto y amor al secuestrador. La pandemia deja pensar tanto, ayuda tanto a pensar, que uno termina por sentir como que tiene cosas provechosas, porque le permite a uno examinar, reexaminar, volver sobre la vida, remover recuerdos, recibir impresiones que creía perdidas, y la verdad que alguna utilidad tiene. Es la consagración de aquella advertencia de que no hay mal que por bien no venga. De algún modo estamos sacando de la pandemia provechos que ojalá nos sirvan para repensar las cosas o verlas de un modo quizás más justo, más conveniente, etc. Pero lo cierto es que sigue siendo peligrosa. Ayer, grabo jueves en la tarde, ayer, miércoles, tuve el agrado de estar en el almuerzo del Caribe semanal en compañía de un distinguido grupo de periodistas, su director Nelson Rodríguez, Héctor Marte y muchachas del periodismo de investigación y comentaristas, Yulisa Céspedes, Yanesi Espinal, la muy acuciosa directora de, he perdido su nombre, Hernández, tengo entendido, y naturalmente mi buen amigo Manuel Estrella y mi buen amigo Felito García, que son los directivos mayores, los dueños del grupo importante de comunicación, Caribe, CDN y otras derivaciones. Estuvieron presentes, me acompañó mi hijo Vinicio y pasamos un mediodía que me agradó mucho. Yo les dije a los jóvenes y a las jóvenes que me sentía muy feliz porque era una bendición sacar a uno del arresto domiciliario que se encuentra con una invitación tan gentil y poder hablar ahí para el país de temas nacionales que ellos promovieron con mucha profesionalidad y agudeza.
El Caribe, en su edición impresa, sacó a primera plana mi foto y la versión, el lead creo que le llaman ellos, la versión fundamental de mi entrevista, relacionada con la cuestión de las modificaciones constitucionales. Yo creo que, y eso me hizo sentir muy satisfecho, hizo muy bien la dirección del diario, acentuando la atención sobre el problema de las reformas constitucionales. En mi experiencia, que no es poca, he visto que la cuestión constitucional es un eje de enorme importancia, porque es el gran almacén de las normas de las cuales surge todo el sistema jurídico, todo el orden jurídico para la organización del Estado. Y la idea que expuse, y que es mi convicción irremovible, me atrevo a decirlo, es que mientras menos se toque, mayor será su fortaleza y su respetabilidad. Cuanto más se manosee, se modifique, se trivialice la modificación constitucional, mayor podría ser su inconsistencia. Y esto tiene, desgraciadamente, lo hemos visto, históricamente comprobables, efectos indefinibles. Yo le diría a algunos amigos que me comentaron la posición tan fija que tengo sobre esto. Cuando derrocaron a Don Juan en 1963, 25 de septiembre, precisamente, acaba de cumplirse un año más de aquella enorme tragedia. Yo recuerdo que mi hermana Aide, ya fallecida, vivíamos enfrente, pasó a mi casa a despertarme para darme la noticia de que habían derrocado al gobierno. Derrocaron al gobierno, tumbaron a Don Juan. Bueno, a poco rato volvió, no sé qué tiempo pasó, y me comenta, bueno, la suerte, que concurrieron personalidades muy importantes del país y firmaron un documento notarial comprometiéndose a las cosas que tienen que hacer. El nuevo régimen, régimen de facto, el triunvirato. Yo me sonreí y le dije, hermana, no seas ingenuo. Tú no tienes una idea de lo que se acaba de cometer. Por muy distinguidas que sean las personas que firmen un acta notarial, la Constitución de la República fue abatida. Tú verás lo que eso podrá significar en lágrimas y sangre para el país. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? No. Entonces le di una explicación del significado de las constituciones, cómo en la historia se habían librado luchas cruentas por su defensa o por haberla desconocido y ofendido,
Ella se sonrió porque no tenía la información necesaria. Bueno, ojalá Dios no te oiga. Bueno, aguarda. Alrededor de 10 millones de muertos. Perdón, no 10 millones de muertos, me confundí. Alrededor de 10.000 muertos, es la expresión correcta, durante la guerra del 65, menos de 2 años después. Y todo lo que eso acarreó para turbar, para deformar, para increíblemente hacer retorcimientos contra el curso natural de la historia, de un régimen democrático, un hombre, ya se sabe, por fin, hasta el odio se dio. Quedan algunos resabios por ahí de algunos de estos mequetrefes de la oligarquía, pero Don Juan se vio plenamente durante el resto de vida el repúblico que era, el prócer nacional que era. Todo eso se truncó, se traumatizó y bueno, la guerra. Y detrás de la guerra, la intervención militar extranjera. Y todo un proceso terrible, dificilísimo, que le engendró a la República perjuicios enormes. Yo he sostenido siempre que el doctor Balaguer tuvo 2 actuaciones en la vida más importantes que todas las obras materiales que realizó. Las presas, creo que 11 o 12 presas enormes, las carreteras, las escuelas, todo lo que construyó y lo que hizo. Nada es comparable con haber estado en las transiciones. La del 61, a raíz de la muerte de Trujillo, para el paso a la democracia. Y luego de la guerra, aquel periodo terrible, con un contexto de guerra fría. La ideología al 1000 por 1000 de sus pasiones, entendiendo que sus ideas predominarían y que la revolución era inevitable. Las fuerzas armadas que venían de esa guerra divididas, los conflictos. Bueno, esos primeros 12 años de Balaguer fueron penosos por la violencia, porque era una parte de la inercia de la guerra. La guerra seguía, no declarada. Un horror. Después se logró estabilizar y vino la normalidad. Y volvió 10 años después. Ese que había hecho esas 2 transiciones a poder. Y en sus últimos 10 años, la vida le ofreció la oportunidad de que se le viera de otra forma. No el satanizado engendro que se logró establecer en el 61, sino el demócrata, el hombre de pensamiento, el hombre preparado, experto, paciente, decente, que tuvo que luchar con circunstancias terribles, de toda índole. En definitiva, hago esa deriva para explicar en cierto modo qué tipo de visión tengo sobre los problemas, los trastornos constitucionales. Ya vimos incluso un atisbo, porque el régimen de Danilo Medina evidentemente lo intentó de la peor manera. Cerco militar al Congreso, bueno, espionaje contra los legisladores,
Y el pueblo tirado a la calle, y sus líderes, Leonel Fernández y Luis Abinader, en la calle, y el pueblo plantado, parado en dos patas, desafiando incluso la epidemia, la pandemia. Se logró contener, pero pudo ser un desastre. Y evidentemente hay que reconocer que la influencia extranjera fue benéfica en el sentido de que la administración Trump desaprobó los propósitos de permanencia en el poder a como diera lugar, que era lo que se estaba gestando. La famosa carta de Pompeo, secretario de Estado, la llamada telefónica advirtiendo que ellos tenían una teoría para Bolivia sobre esa cuestión de las terceras reelecciones, segundas reelecciones, y que ellos no iban a admitir que en su región aquí eso se estableciera así pura y simplemente. Es decir, mostraron desagrado. Claro, acompañaron, como dicen, el credo con las piedras. 6 o 7 días antes de esa llamada se produjo aquel terremoto de la solicitud de extradición de César el Abusador, que se complicó porque está Colombia de por medio, conociendo de otras circunstancias la muerte del sicario que le mandaron que encomendaron matarle, y que todavía está pendiente de decisión. Es decir, no crean ustedes que ese proceso de octubre, que fue seguido después de el albañal ese de convención y el robo que se hizo vulgar de las posibilidades de Leonel Fernández, que era el candidato normal de ese partido, para esa oportunidad. El caso es que es un agente perturbador grave meter la modificación constitucional como un tema así por así, sin una emergencia, sin un elemento que surja en que existe una especie de consenso de todos. Bueno, hay que modificarla, hay que crear algo, hay que suprimir algo. Bueno, no, así en frío, como ha incurrido en el error el presidente Abinader, a mi juicio muy mal aconsejado. Si él no tiene razón ni necesidad de hacerlo, él no está impedido para intentar un segundo periodo. Él dio el paso formidable, que yo llamo su primer paso a la gloria, de liberar, de manumitir al Ministerio Público, porque fue una manumisión. Bueno, ustedes, muchachas, no los dijo muchachas, ustedes, señoras, son independientes y no deben de atender ningún tipo de requerimiento que no sea el de su conciencia. Entonces, un presidente que obra así, con las circunstancias que están ahí merodeando, que la ley seca parcial, la famosa prohibición de la fría y el dominó, no se puede en los lugares públicos, ni en las playas, ni en las calzadas, ni en los lugares. Una ley seca parcial, sabiendo uno cuáles son los hábitos del pueblo nuestro. Que los motores. Voy a contar un breve episodio, ¿no? Uno de mis trabajadores, creo que refería el más apolítico que yo había conocido. Solo su religión, el trabajo. Política, no. De repente explota cuando yo llego y me habla de una forma que me extraña. ¿Qué le ha pasado a usted? No, usted quiere una barbaridad mayor que esa de los motores. Yo tengo un motorcito y le compré a mis hijas otro para ir a la escuela. Y ahora tengo que sacar 2 licencias. Y qué sé yo. Bueno, cuando lo vi, dije, Dios mío,
La gente que gobierna muchas veces no analiza bien las posibles reacciones de su sociedad. Un aumento de la tarifa que anda ahí rondando. ¡Ay, Dios! No se metan. Otro fantasma, la reforma fiscal. Dios mío, no se metan. Ahí está Colombia como espejo. Explotó Colombia solo con el intento de la reforma fiscal. El presidente, evidentemente, tiene sus peligros, que no son esos que han aparecido, son provocaciones que hay que examinar, de dónde vienen, quién las promueve, y si son acciones irresponsables, de insanos, bueno, eso puede ser, pero tiene sus peligros. Yo muchas veces digo, y esta es una parte fuerte del programa, que la República durante los últimos 50 años, diríamos, del pasado siglo, no, 40 años, tuvo lideratos fuertes, 3 fundamentales, identificables. Juan Bosch, el doctor Peña Gómez y el doctor Balaguer. 3 lideratos muy definidos, muy influyentes en su seguimiento. Y eso era un tipo de privilegio para el país. No revisaba América del Sur, América Central, el propio México. Y ármame una coordinación de 3 líderes fundamentales de un país tan pequeño. Que es algo que se parezca a lo de aquí. No parecía. Bien. Murieron los 3. Se abrió un nuevo capítulo. Bueno. En principio se creyó. Bueno. Todo va a marchar como miel sobre hojuelas. Leonel Fernández, un joven desconocido totalmente, brillantísimo, estudioso, pero se había mantenido todo el tiempo en el ámbito del periódico, del Partido de la Liberación. Era una especie de discípulo permanente de Don Juan. Bueno, pero su buena estrella, porque hay que pensar en eso siempre, lo señaló para ser proclamado por esos, de los 3, esos 2 grandes líderes, ancianos, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Yo recuerdo, y lo repito, que cuando yo pronuncié en mi conferencia La Nación y los Partidos en el 17 de agosto del 95, el doctor Balaguer quiso verme, me lo hizo saber y yo fui a su casa. Y hablamos, porque yo había mencionado en la conferencia a Leonel Fernández como el candidato ideal para ese momento. Yo me había dado cuenta que con los violentos sucesos del principio de los 90, cuando el presidente Clinton quiso establecer los 19 campos de refugiados y le cortaron 2 años del mandato del doctor Balaguer como sanción. Yo recuerdo que fue un momento muy vejaminoso, muy duro para la nación, porque evidentemente la intervención extranjera, la injerencia se vio muy neta y muy dura. Y pensé, es todo viejo, no están conformes con lo que ha ocurrido. Yo voy a proponer el Frente Patriótico, porque reconozco la importancia de ellos.
y pienso que tal vez ellos impulsen, empujen ese frente patriótico. En el fondo era una respuesta al poder extranjero. Efectivamente. Cuando me llama el doctor Balaguer, me dice, tú hablaste ahí hasta de la fórmula y propusiste a ese muchacho. Sí, cómo no. El muchacho era Lionel. Es muy ponderado. Yo lo he observado siempre. Muy prudente y ponderado. Culto. Me tiró esas cosas así. Cuando yo salí, fui a ver a Lionel y le dije, mire, pasó esto. En mi opinión, eso es un mensaje. Aprueba. El otro ni hablar, porque era una especie de hijo político de él. Y se dio lo que se dio. Se pensó entonces que la transición iba a ser más o menos plausible, posible. Y el primer periodo del presidente Fernández fue muy constructivo. Se despejaron incógnitas sobre su juventud, sobre su inexperiencia posible. Lo ayudó su capacidad, su cultura y la comprensión rápida del Estado. Hizo una administración de 4 años magnífica. Pero vino el 2000. Nosotros tenemos siempre el problema de los ciclones que nos visitan a partir de los más graves, los de septiembre. El 3 de San Zenón, el 5 de Hazel, el 6 de Inés. Son los grandes huracanes. Ahí nos golpeaba otro tipo de huracán, claro, está en el orden político. Venía a la presidencia un hombre pintoresco, brillante, inteligente, con simpatías públicas importantes. Pero evidentemente los requerimientos para la complejidad del gobierno de la nación son muy altos. No calificaba. Hubo una reducción, se cayó la impresión, la sensación de que podría ser fluida, casi de alternancia, la transición. Un partido X tiempo, otro partido otro tiempo, ¿no? Volvió Leonel Fernández. En el 4. A partir de ahí se vio mejor. Pero no se vio tan bien como la derrota de Danilo Medina en el 2000 iba a tener vigencia, residencia en el odio, en el deseo de venganza, para expresarlo luego del 12, en que gana las elecciones precisamente porque Leonel Fernández acude en su auxilio cuando él tenía 22 puntos por debajo de Hipólito Mejía. No solo Leonel, sino sus fuerzas aliadas, entre ellas la nuestra. Subió ese 22% y ganó Danilo Medina. Muy bien. ¡Ay, Dios! Ahí comenzó el último calvario de 8 años. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No es el momento ni este programa el lugar para reevaluarlo, continuar su evaluación. Entonces, ¿qué tenemos de frente? Yo digo, los dos líderes antiguos, los dos líderes ancianos y el líder joven y fogoso, muertos. ¿Qué queda? Bueno, ha habido una serie de improvisaciones, algunas de ellas penosas, otras dignas de compasión.
quedan dos, lo que yo llamo dos unidades dialécticas, una positiva y otra negativa. ¿Cómo es eso? La unidad dialéctica yo la creo ver en el expresidente Fernández, 3 periodos presidenciales, y el presidente Abinader, lo que yo llamo un presidente sorprendente, porque ha estado muy por encima de las expectativas. Yo confieso las mías y las de muchos amigos y muchos sectores. Ha hecho las cosas en la medida en que ha podido, con gran ahínco, mucha dedicación, mucha decencia, y es un líder ya inherente por la presidencia y por el comportamiento. He pedido la unidad, entendiendo la unidad en el mejor sentido. Uno es gobierno, otro es oposición. Pero en circunstancias normales, eso es un tipo de relación medio conflictiva, tensional, gobierno y oposición, ¿no? Pero en tiempos de crisis tiene que haber mucha comprensión en el líder de oposición y mucha tolerancia en el líder de gobierno. Incluso he sugerido en programas, y lo he escrito en mi blog, La Pregunta. El país necesitaría que entre ellos, que se vio claramente que es posible en las últimas elecciones congresionales, haya cierto acercamiento. ¿Ustedes oyeron? Cierto acercamiento. Porque en el proceso de crisis, que es tormenta, los más válidos no deben de enemistarse, no deben de separarse. Tú que tuviste esta experiencia, yo pienso esto, ¿qué tú piensas? Consultan. Se ha visto incluso en naciones de alto desarrollo democrático, Estados Unidos. Ellos antes, porque ahora no hay manera de uno entender qué es lo que está pasando, pero tradicionalmente sus presidentes se reúnen y expresidentes en los momentos de gran crisis. Espérate, tenemos diferencias, yo no apruebo estas cosas, tú no apruebas las mías, pero el país por encima de todo, tenemos esto de frente, ¿cómo lo vamos a abordar? Mira, tú tienes relaciones internacionales establecidas de mucho tiempo, tú tienes categoría, has participado en el control y dirección de procesos electorales, hasta de México. Hay un ataque fuerte contra nosotros en los planos internacionales. Necesito defensa. Defensa que ayude y que demuestre que estamos unidos. ¿Ven ustedes el punto? Eso lo he propuesto de 1000 maneras. La otra unidad dialéctica es más compleja y peligrosa. Primero porque está tarada y dañada, evidentemente, por el rencor, por los propósitos no revelados de venganza a como dé lugar. Ya no de Leonel Fernández solamente, sino de Luis Abinader, porque en su gobierno, el Ministerio Público de su gobierno fue liberado. Pero esa liberación de ese Ministerio Público, que el país ha aprobado de todo corazón, ha metido la familia, el cuidado militar de la espalda, todo en procesos criminales enormes. Ahí no hay perdón. El otro
con la natural aspiración de volver. Porque ahora, con lo que ha pasado en Estados Unidos, los dos ancianos, Trump y Biden, uno que está, otro que estuvo, uno que vuelve, otro que no se quiere ir, no se puede ir. La cuestión de edad ha perdido la condición de hándicap, de obstáculo. No, tú tienes suficiente edad y cosas, tú puedes serlo. Además, yo te puedo ayudar, porque yo tengo el partido todavía. Y yo te doy mi apoyo. Y lo que hay que hacer es evitar que vuelva el otro, que es nuestro enemigo común. Entienden ellos. Y menos que se quede este. Porque este fue tuyo y estuvo contigo, y que yo, pero no te oyó. Tú dijiste que los presidentes no se podían perseguir. No te oyó. Y mi familia está presa. Y además tú eres el único en el país que existe, que yo sé que si es poder, me da inmediatamente una carta de 2 párrafos diciendo que eso es persecución política, que no hay por qué seguir esos procesos, y me perdona. Unidad dialéctica peligrosa. Peligrosa. Cuando yo digo dejen esa constitución tranquila, no la toquen, tengo en la mente cosas como esa. Son los ingredientes posibles de emboscadas, porque el peligro está afuera, adentro más que afuera, para decirlo con más propiedad. Pero evidentemente esa unidad de 2 expresidentes, uno con sus razones y otro con sus aspiraciones, eso es pura dinamita. Nadie lo dude. Ahora, en una situación de tal naturaleza, en un río revuelto que se organice en medio de la inconformidad pública, con todos esos componentes que hay del fervor, de la protesta, en ese río revuelto, ¿quién pesca? ¿Quién gana? ¿El pueblo? No. El pueblo perdería irremisiblemente. Puede llegar a perder su paz, su tranquilidad, lo que le queda, porque se le ha estado minando, se le ha estado socavando considerablemente. Por eso, cuando hablé en el Caribe del cuidado a la Constitución, no di esos fundamentos, di fundamentos doctrinarios, ¿no? Pero hoy en la respuesta, que es mi ámbito propio, los revelo. Hay que tener cuidado con esa situación política, con ese estado de cosas en que nos encontramos. No es manso ni pacífico. Tiene espinas, muchas espinas, debajo de pocos pétalos. Es muy grave. Ahora bien, en ese sentido, yo he ido muy lejos. A veces temo en que se llega a creer que estoy como idealizando tanto mis posiciones que me estoy alejando de la realidad. A los jueces, entonces les decía a los amigos del Caribe, a las juezas y a los jueces, invirtiendo ya la predominancia. Yo les digo, aunque ustedes no se den cuenta, jóvenes, en gran modo el destino nacional lo tienen ustedes en sus manos.
¿Cómo? Doctor, pero usted no estará exagerando, rebájeme algo. No. El país necesita enmiendas verdaderas para respetabilizar sus instituciones. Porque en la medida que esas instituciones se respetalicen ellas mismas, el prestigio del Estado nuestro crecerá. Y será más difícil, por no decir imposible, urdir o seguir urdiendo las maldades de la traición. Un poder judicial nuestro que deje de ser la Cenicienta, ya lo ha dejado de ser en los aspectos de recursos, porque los tiene, pero sus fallos severos, justos, inalcanzables, no negociables, convertirían la República Dominicana en otra República Dominicana. Habría un antes y un después. Yo se lo comentaba a un amigo abogado que me oía al principio con escepticismo, sin mucha fe en lo que me decía. Le decía. Al final me dijo, caramba, yo creo que tú tienes razón. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos podido tener la seguridad de que el poder político deje tranquilo al poder judicial y que el poder económico deje tranquilo al poder judicial, que lo deje actuar, que le respete, que se descubra ante sus sentencias, ante sus requerimientos, que vuelva a ser el poder público que está descrito en la Constitución, uno de los tres fundamentales. A ese amigo yo le decía, mira, tú viste esa última crisis de Estados Unidos, que está en curso en cierto modo. Arizona ahora acaba de su Senado exhibir 54,000 votos falsos, de toda falsedad, probado por entidades ultraprofesionales. Y van a tratar de desertificar a los legisladores que salieron en Arizona con ese tipo de elección maleada. Hay 5 estados más en las mismas condiciones. Llegará un momento en que si se suman las auditorías, se va a complicar la legitimidad del poder del presidente mismo. ¿Tú quieres una catástrofe mayor? Sí. ¿Tú te recuerdas cuando destituyeron o hicieron renunciar al presidente Nixon? Sí. Los 2 fiscales generales que trabajaron, abogados especiales, no generales, abogados especiales, Archibald Cox y el ex magistrado Sirica, 2 portentos, hicieron el papel que no pudo hacer ahora la Corte Suprema de Estados Unidos, que tuvo en sus manos imponer el orden. Un momento, hay que revisar esto, las asambleas electorales de los estados tienen que actuar, esto no puede ser, y tutelar una salida que no comprometiera la legitimidad del poder en las condiciones que ha salido este poder malherido de la primera potencia del mundo. No estamos hablando de un estado cualquiera. Entonces yo le decía, Cox y Sirica están inscritos en la historia norteamericana como eficaces elementos que pudieron, en un hecho que han pasado a ser
actividades de Boy Scout, comparado con lo que ha pasado. ¿Qué faltó ahora? Los jueces héroes. República Dominicana diminuta y guardando las distancias, por supuesto. Tiene sus muchachas y sus jóvenes, fiscales, jueces ahí. No recibiría un premio mayor esa República Dominicana, que se desarrollara una conciencia colectiva en ese cuerpo de poder público. Vamos a salvar la República, vamos a rescatarla del descrédito, vamos a imponer solemnemente este poder público que va a regular. No, una reforma constitucional, porque le echamos mano a la posibilidad de llevarnos de encuentro el Tribunal Constitucional, porque la mayoría debe ser simple y no puede ser calificada. Por Dios, cuando logramos un éxito que es el Tribunal Constitucional, una superestructura en capacidad de aniquilar una ley, aniquilar un decreto, aniquilar cualquier acto arbitrario, cualquier acto contrario a la Constitución y las leyes. No, que tiene la mayoría cualificada. Pónganle una simple, porque así se vuelve una corte cualquiera. Y así podemos trivializarla y manejamos eso desde aquí. El empresario con el interés en su escritorio, el político con su interés en el bolsillo. No, hombre. Déjenla tranquila. Esa estructura del Tribunal Constitucional que tenemos, lo que hay que hacer es alentarla, para que sea el ejemplo y cabeza de lo que los otros deben de hacer. Y desde fuera, cuando lleguen o nos vean, aún de lejos, digan, ese estadito pequeño se las trae, ahí hay leyes, y hay quienes las apliquen. Han mejorado enormemente, han logrado cambios fundamentales en su dinámica de Estado. Ustedes saben el valor que tendría una recuperación de tal tipo. Eso es bicho idealizando. Eso es bicho soñando. Ahora dice que está en la cabaña de Palma, donde lo mantiene en reposo la ancianidad, pero piensa más y mejor. Es verdad, ya no tiene esas pasiones, ya no tiene esa ferocidad del combate en que tuvo décadas, pero tiene valores fundamentales intocables. El mayor, su Estado, su Constitución, su paz. Y claro, aspira a que los demás, esos jóvenes que están detrás de los estrados, de los Cristos, no sé si han destituido a Cristo del estrado, pero yo me formé y ejercí toda la vida viendo testigos juramentarse ante el Señor crucificado. No sé si todavía lo mantienen. Puede que no, puede que dentro de la modernización se haya entendido que eso es un atentado a la libertad de conciencia y esas cosas. Todos esos instrumentos que se han estado utilizando para la demolición de la sociedad con que soñamos y que desgraciadamente no hemos podido lograr. De manera que estoy aquí comenzando octubre, ya en el otoño del año, que ya estoy en el invierno de la vida, pero por fortuna dándole gracias a Dios, porque me ha mantenido suficientemente sano de memoria, al tiempo
que ha apaciguado las pasiones. Y está en unas condiciones, como diría el poeta Tomasito Hernández, una gloria nuestra, que yo siempre la cito. Él era un bohemio, ¿no? Y estaba con un grupo de amigos tomando en un restaurante de Santiago. Esto es una digresión ya para refrescar el programa. Y llega una persona y dice: Tomás, ven, te quiero dar una noticia. Se para y la oye. Cuando se sienta de nuevo, eso me lo contó Marco Tulio García, que era como un hermano mío, y como hermano de Tomasito Hernández Franco. Escribe así, en un papel de estraza, así: el amigo que vino con la noticia se fue asombrado de mi lejanía. Comprendió que ya para mí no hay ni buenas ni malas noticias. Ese tipo de genialidad del poeta. Cuando se llega a estos tramos de la vida, hay algo parecido. Amigo, enemigo, no, olvídate. País, eso sí. Y Dios, eso sí. Dios sobre todas las cosas. Amén. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central. Que asimismo del Impacto, canales 22 y 52 de After, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo, que estaremos ya en YouTube a partir de las 12 del mediodía, cuando termine nuestra versión central. Que con la gracia de Dios aspiramos a estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.